Y bueno, déjenme les comparto la pantalla para ver lo que sería. ¿Y si pueden ver la pantalla todos? Sí, Sí, Bueno, vamos empezando con lo que es la optimización, que a final de cuentas de aquí parte todo, ¿no? Todos nuestros problemas que vamos a ver en nuestra clase son problemas de optimización. ¿Qué es la optimización, no? No es más que una rama de las matemáticas donde tenemos una función, f de x, expresada dentro de los números reales, y hay dos cosas, ¿no? Lo que necesitamos encontrar aquí es un punto, o sea, es un vector de soluciones que resuelva esa función. Ya sea tanto para minimizar como para maximizar, lo que buscamos es esa función que tenemos tiene un punto máximo o un punto mínimo, dependiendo nuestra función, ¿no? Y lo que buscamos es obtener ese argumento que nos genere ese punto máximo o ese punto mínimo. Si lo vemos más fácilmente, o bueno, aquí está una función ejemplo, pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, una parábola, que es una función de x cuadrada, o sea, nomás en una dimensión, nosotros podemos decir que tenemos un punto mínimo, ¿no? Que sería el fondo de la parábola. Y es lo que estamos buscando en este tipo de problemas, ¿no? Buscar ese punto mínimo. Ahora sí, ya viene cómo se va a hacer. Porque estos algoritmos son algoritmos realmente de búsqueda. O sea, estamos buscando ese punto. Y lo que sí, lo vamos a ver, la mayoría de algoritmos, bueno, ya cuando nos metemos mucho al cómputo metaheurístico, comúnmente llamando antes evolutivo, son algoritmos que buscan hacer cierta aproximación. Porque, o sea, muchas funciones de estas, si las resolvemos a mano, son muy difíciles computacionalmente o incluso pues también a mano. Entonces se utilizan estas herramientas para hacerlo de manera más rápida, pero son aproximaciones. Entonces, a final de cuentas, nosotros vamos a tener una aproximación al punto máximo o al punto mínimo. Y bueno, como todo, ¿no? Todos los algoritmos, sobre todo esos que son de búsqueda, nosotros trabajaríamos en funciones no conocidas, que es realmente la potencia de este tipo de herramientas. Y por eso nos da una aproximación, ¿no? O al trabajar, por ejemplo, en muchas dimensiones, pues ya no podemos graficar. Visualmente también ya es muy difícil ver si estamos en el punto máximo o en el punto mínimo, porque pues hablamos ya de hipercubos y hiperesferas, entonces ya no se puede graficar y no podemos imaginar. O sea, podríamos tener como imaginación de cómo sería nuestra función, pero gráficamente pues es difícil, ¿no? Primero hoy vamos a ver un algoritmo clásico de optimización. Aquí hay, bueno, unos puntos básicos a tomar. Primero, que al hablar de funciones objetivo, hablamos de dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Son las variables de decisión, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, y igual a x cuadrada, estamos hablando de la parábola que yo les comentaba al principio, estamos hablando de una dimensión, porque teníamos solo una línea, ¿no? Teníamos una variable de decisión que sería la x, y la y sería una variable dependiente, o sería nuestra función, ¿no? La función de x igual a x cuadrado. Entonces, ¿qué pasa ya si tenemos, por ejemplo, una función donde nos dice la función es igual a x más y? Ya estamos hablando de dos dimensiones. Y así le podemos meter más dimensiones, más variables de decisión y se hace el problema muchísimo más complejo. Otro concepto básico que vamos a tener en estos tipos de algoritmos es la población. No, la mayoría de estos algoritmos son bioinspirados, entonces al humano siempre le ha fascinado cómo la naturaleza resuelve problemas, por decirlo, complejos, y muchos problemas en la naturaleza se resuelven de forma, lo vemos por ejemplo con ciertos animales que dices, que nosotros podemos decir que carecen de inteligencia, por así decirlo, como abejas, hormigas, o que nos decimos que no tienen tanta inteligencia, pero cuando trabajan en conjunto con poblaciones grandes, vemos que son capaces de resolver problemas y de construir, por ejemplo, los panales de las abejas son muy complejos, toda la dinámica que hay en la población es compleja, donde cada quien tiene su rol y son capaces de ir a un lado a buscar comida y regresar y todo lo que conlleva todo eso, ¿no? Entonces, el humano siempre le ha fascinado decir cómo la naturaleza resuelve problemas
Y lo que hace mucho este tipo de algoritmos es tratar de emular ese tipo de comportamientos de la naturaleza para resolver problemas y aplicarlos a un problema que tenemos nosotros, ¿no? Entonces ahí ese es como ese tipo de cosas lo que vamos a hacer. Como son problemas que no se pueden hacer de una vez, porque pues ya tenemos la población y tenemos que estar haciendo varios ajustes para hacer la aproximación, pues hay iteraciones, ¿no? Que es un determinado número de veces lo que vamos a repetir este algoritmo para llegar al mejor resultado posible. Los accesos a función. Estos dos van muy de la mano porque son las formas en las que nosotros determinamos cuándo vamos a parar nuestro algoritmo. La forma más clásica es por iteraciones, donde nosotros le decimos al algoritmo, repite esto 50 veces y ya. Lo hace 50 veces y nos arrojaría un resultado, ¿no? No es bueno ponerlo a iterar demasiadas veces porque llega un punto donde el algoritmo ya no se mejora. O sea, por más que queramos seguir iterando, el algoritmo llega por su diseño, llega un punto en el que ya no se sigue mejorando. Entonces, pues también tenerlo ahí todo el día iterando, pues no está de más. Ha habido muchas pruebas de todo esto, incluso hay concursos de estos tipos de algoritmos, donde la primera vez muchos tomaron como ese tipo de formas de los concursos a las reglas del concurso para hacer los trabajos ya, ¿no? Entonces tomaban como esos parámetros que había, sobre todo en el criterio de paro, que eran las iteraciones, pero luego ahí hubo muchas quejas de que había algoritmos que eran más complejos computacionalmente hablando y preguntaban más, como les comento, que la función objetivo, que es el problema que vamos a resolver, es muy compleja. Entonces había muchos algoritmos que tenían muchos accesos a función, le preguntaban muchas veces a la función y eran más lentos porque eran más costosos computacionalmente hablando. Entonces, otro criterio de paro es cuántas veces yo le pregunto a la función el valor. Nosotros tenemos una función objetivo que es lo que estamos buscando optimizar. Como les comentaba, cada partícula de la población, o sea, cada individuo de la población está posicionado en cierto lugar, pero no conoce toda la función. O sea, solo conoce un pedacito donde él está en ese momento. Entonces, lo que hace es, si accesamos a la función objetivo, o sea, si evaluamos este individuo en esta función objetivo, nos da un valor, que ese valor comúnmente se llama fitness, que nuestro valor de fitness es lo que nosotros conocemos. Y de ahí parte todo en base a ese valor de fitness. No sé si por ahí recuerdan algún juego que muchos tenían de niños, que alguien escondía cualquier cosa en un cuarto y luego les decía frío o caliente si se estaban acercando al objetivo, pues a lo que estaban encontrando. No sé si lo jugaron o lo han visto. Sí. Y donde, bueno, prácticamente es lo mismo, ¿no? Estamos buscando esa cosa que escondieron, que para nuestro caso sería buscar el punto máximo o el punto mínimo de la función, pero no sabemos dónde está, ¿no? Y no hay nadie que nos diga frío o caliente, solo tenemos nuestro valor de fitness. ¿Qué nos dice esto? Si yo busco maximizar una función, entonces quiere decir que el que tenga el valor de fitness más alto sería el mejor en ese momento, ¿no? O sería el que más está cercano porque es el más alto. Entonces tendríamos que movernos hacia él, pero no luego ir a hacernos bolas con él, sino con un cierto sentido, que son las estrategias de búsqueda de cada algoritmo. Hacia dónde nos vamos a mover, con qué sentido, que al final de cuentas también es mucho lo que hacen los animales en la naturaleza. Si lo vemos, las manadas de lobos como cazan, se mueven con cierto sentido hacia las presas. Igual las abejas, las hormigas, cómo buscan la comida. Entonces, lo que tratamos entonces es emular ese tipo de conceptos y tratarlos de generar en un algoritmo. Vamos a ver también, para esto hay funciones unimodales, que son como la parábola que les comentaba, donde, bueno, esta función tiene una sola moda, entonces es muy sencilla, ¿no? De resolver, por así decirlo. Luego vienen las funciones multimodales, que tienen ya varios picos. O sea, donde tendríamos mínimos locales, como el B,
y el mínimo global, que sería el punto A, donde este sería el ideal que estaríamos buscando, ¿no? Perdón. Aquí lo que estamos buscando es esto, buscar el punto mínimo y el máximo. Entonces, bueno, la estrategia que vamos a utilizar para resolverlos va a depender de nuestro algoritmo. Hay muchos algoritmos, se siguen creando más algoritmos y desde mi punto de vista se van a seguir creando porque hasta la fecha no tenemos un algoritmo que sea capaz de resolver todos los problemas y lo que buscamos siempre es mejorar, ¿no? Siempre tener una mejor confiabilidad y una mejor respuesta. Entonces yo puedo tener un problema, se resuelve con un algoritmo y funciona pues, aceptablemente, pero luego alguien más mete otro algoritmo a ese mismo problema y un algoritmo más nuevo, más potente, con mejor precisión, pues lo resolverá de mejor manera, ¿no? Y así pueden llegar a resolver el problema de diferentes tipos de algoritmos y cada vez lo van mejorando. Entonces cada vez van obteniendo mejor respuesta. Por eso hasta la fecha pues se siguen creando muchos algoritmos, ¿no? Y también dependerá mucho de nuestra aplicación, qué tipo de algoritmo, porque depende de las características que tenga el algoritmo, se va a adaptar mejor o peor al problema. No quiere decir que un algoritmo sea malo o bueno. Aquí no hablamos de malo o bueno, sino más bien hablaríamos de qué algoritmo se adaptó mejor al problema en específico. Que unos se adaptan mejor que otros, pues ya es decisión de... Y de ahí dependerá el usuario qué tipo de algoritmo utilizar, ¿no? También, como les decía, hay algoritmos más costosos computacionalmente hablando, hay algoritmos no tan costosos que dan resultados aceptables y también el usuario podría decir, bueno, pues este algoritmo para mi punto que yo necesito es más rápido y los valores que me da pues son aceptables y si pongo otro algoritmo que me da el valor más eficiente pero tarda mucho más en resolver el problema, pues no se adapta a mis necesidades por el problema que yo tengo. Entonces, también depende mucho del problema que estemos resolviendo, qué algoritmo usar y qué algoritmo aplicar, ¿no? Para resolverlo. El algoritmo que vamos a ver hoy se llama gradiente descendiente, que es un algoritmo clásico de la optimización, donde se basa en derivadas. Este algoritmo, pues no, este no es poblacional, tiene un solo individuo. Y bueno, todos los algoritmos parten de la siguiente manera. Tenemos un espacio de búsqueda que estará definido por la función. O sea, como en este, si lo vemos, tenemos un espacio de búsqueda de -4 a 1. Y esos serían los valores que tiene la función, ¿no? Entonces, nuestro espacio de búsqueda sería de -4 a 1. Y la forma de inicializar siempre es aventar algo de manera aleatoria. Entonces, sería, para este caso, tener un individuo que esté entre este rango, entre -4 y 1. Y de ahí partimos con el algoritmo. Que tendríamos, por ejemplo, un valor inicial, que sería el xk, partiendo del inicial que tenemos ahí lo aventamos, ¿no? Entonces, como les digo que son iterativos, entonces tendríamos partiendo del x0, que sería el xk al principio, que sería el 0, la primera iteración, tendríamos que hacer un arreglo de la siguiente manera, donde lo que hacemos es, calculamos el gradiente y se multiplica por un pequeño valor de alfa. ¿Para qué ese alfa? Para darle un pasito nada más, ¿no? Porque para hacerlo que llegue un poco más lento y no tener esos pasos tan agigantados del gradiente que nos podría dar. ¿Cómo calculamos el gradiente? Bueno, se calcula con las derivadas parciales. Les explico un poco más cómo lo calculamos. Tenemos un vector, ¿no? Que es la solución. Aquí tenemos, depende del número de dimensiones que les comentaba, pues tenemos desde el 1 hasta el x. Si nosotros hablamos en este problema, tendríamos una sola dimensión, entonces aquí nuestro vector sería de uno solo, ¿no? De aquí para adelante lo quitaríamos. Entonces, generamos un nuevo vector sumándole un pequeño h a cada uno de los pasos que vamos a ver. Depende de las dimensiones, pues en cada dimensión se le va sumando un punto en el caso, y luego se calcula el gradiente, y se calcula para cada dimensión. O sea, lo haremos para la dimensión y en ese momento, a ese es al que le sumamos el paso. Todo lo demás se queda igual, y calculamos de esta forma. Tenemos la función evaluada en este vector, que es el que generamos, menos la evaluación que tenemos en el vector original, y se divide entre h, que sería calcular este pequeño pedacito de aquí.
Nosotros al calcular el gradiente teníamos este pedazo aquí, pero al hacerlo con la h, pues nos da este vector, ¿no? Aquí. Entonces sería como el gradiente que tenemos, la dirección del gradiente. Esto nos daría hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, en este tipo de funciones, si nosotros inicialmente estamos por aquí donde está el cursor, y al aplicar el gradiente, pues sería un gradiente descendiente, para minimizar la función, se empezaría a ir para abajo, hasta llegar aquí. ¿Qué pasa cuando llega aquí y seguimos iterando? Como es un gradiente descendiente, ya la derivada no nos da positiva, entonces ya no sube. Entonces para acá ya no se va. Si quedamos también por acá de este lado, se va a bajar por este lado. ¿Qué pasa si nosotros cuando iniciemos nuestro algoritmo, porque pues como es una forma aleatoria, quedamos de este lado? Nuestro gradiente sería hacia el punto B y se quedaría estancado en un mínimo local. Entonces, esta herramienta, cuando tenemos funciones unimodales, desde mi punto de vista, es la más potente, la más sencilla y no tiene fallas. Cuando la función es unimodal o cuando la función es doblemente derivable, que es cóncava. Si la función es doblemente derivable, no hay más que utilizar este tipo de algoritmos y vamos a llegar al resultado porque vamos a llegar, o sea, por ejemplo, en esta. Iniciemos de este lado del cero, a la izquierda o a la derecha, siempre el gradiente se va a ir para abajo, siempre. Entonces siempre vamos a llegar aquí, a esta zona de aquí, a la zona baja. Entonces vamos a tener una muy buena aproximación del resultado. Siempre que la función sea cóncava, vamos a tener aquí. Pero ¿qué pasa cuando acá? Pues dependemos de la suerte, ¿no? ¿Dónde está? Y entre la función tenga más picos, pues dependeremos más de la suerte, de generarlos donde estemos, en esta parte donde esté el global. Entonces, por este tipo de cuestiones fue que surgió la computación evolutiva o el cómputo metaheurístico, porque ya busca con cierto sentido y busca desestancarse de ese tipo de mínimos locales. Pero bueno, eso ya lo vemos más adelante en la siguiente clase. Entonces, bueno, el algoritmo del gradiente, como les comentaba, bueno, primero generamos las iteraciones, que vamos a empezar en 0, y le vamos a repetir un determinado número que está dado por el usuario. Como les comentaba, tiene dos valores, que es la h y el alfa, donde eso también depende, esos valores son valores que ustedes le van a dar al algoritmo, y depende qué hacemos ahí, si hacemos un paso muy grande o un paso muy pequeño, y en esas iteraciones puede ser que el paso sea tan pequeño que en las iteraciones pues, no alcance a llegar, ¿no? Aunque la función sea cóncava, me empieza a bajar, pero es tan pequeñito los pasos que no alcanza a llegar al punto. O la otra, por ejemplo, en esta función, que los pasos sean tan grandes que de aquí se brinque hasta acá, y de aquí para acá, y se queda así, entre los brincos de acá. Y nunca baja porque los brincos son demasiado grandes. Entonces también esos valores hay que tenerlos en cuenta. Nosotros podemos jugar, por ejemplo, con esos valores, podemos hacer pruebas, dándole ciertos valores de h y de alfa, y ver cómo se comporta, ¿no? Bueno, los que les digo, se genera un x aleatorio al principio, que es nuestro valor inicial, se empieza a iterar, ¿no? Hasta que se cumplen las iteraciones y pues ya. Se calcula el gradiente, se calcula el nuevo vector, y aquí me falta un paso, que sería este de aquí. Calcular ya el nuevo vector, ¿no? Con el gradiente que tenemos. Y pero para eso necesitamos, esto va al revés. Y está mal, y lo saqué del libro. Sería primero calcular el nuevo vector que tenemos de soluciones, luego calcular el gradiente, y luego calcular el nuevo x. Igual aquí está el código. Sí, el gradiente. Donde, bueno, lo que hace, aquí tenemos, evaluamos, aquí está el vector con el h, donde le sumamos la h. Este código está hecho para 2 dimensiones y está muy sencillo, ahorita lo corremos para que lo vean. Donde lo que hace todo esto de aquí al principio es generar la función objetivo nada más para verla gráficamente. Aquí es donde les digo iteraciones 100. El h lo puse en 0.5, el alfa también. Igual ahorita los movemos para que lo vean. Aquí tenemos los rangos de la función objetivo.
que está de -1 a 1 para las dos dimensiones, tanto para x1 como para x2, que será la segunda dimensión. Están las iteraciones y lo que hacemos es, pues primero calculamos el fitness de la función, ¿no? Evaluando ese punto. Movemos los vectores que les digo con ese pequeño h-step, las dos decisiones, y calculamos el gradiente para cada una de las dimensiones, que no era más que calcular el vector con esa nueva posición que tenemos, este nuevo vector que generamos. El otro no lo movemos, porque nada más estamos calculando en el vector, en la dimensión 1, luego en la dimensión 2 se mueve acá, y se calcula su gradiente, ¿no? Y lo que hacemos aquí es graficarlo para verlo, y ya igual después, ¿no? Se generan los nuevos vectores, depende del anterior, menos el alfa, que lo pusimos ahí por los gradientes, ¿no? Que tenemos. Se incrementa las iteraciones y se repite. Hasta que se llega al criterio de paro, que son el número de iteraciones. ¿No tienen alguna duda hasta aquí? Yo sí, para inicializar este tipo de algoritmo es buena práctica, como dijo, de lo de que pusiéramos los valores de h y k como para hacer pruebas. Sería como buena práctica poner al inicio el mismo valor de la k y del h, ¿verdad? O, No, pues esos son porque yo lo estuve moviendo y se quedaron así guardados, pero no, okay, no pueden ser, o sea, pueden ser cualquier otro valor. ok, eso. O sea, estos valores de alfa y h, o sea, son valores que son. De hecho, bueno, cuando se creó cuando hicieron los gradientes, sí, a lo mejor sí hay estudios exhaustivos de decir, con estos valores jala mucho mejor, ¿no? Pero como les digo, también depende mucho de la función en la que estamos optimizando. Bien, para que lo vean cómo trabaja. Como es una función en dos dimensiones, bueno, y no se brincó la otra. Y se fijan, con ese se pasó, se fue de un lado a otro y ya se quedó acá. Entonces no llegó acá al centro. Que es una función así, una especie de paraboloide en dos dimensiones. Entonces, con ese valor a lo mejor no nos gustó tanto, pero si le ponemos, por ejemplo, el H. Se fijan, ahí va, como dando los pasitos y ahora sí va a llegar más bien, ¿no? Porque el otro como que tenía. Eso es lo que tienen que tener cuidado en ese tipo de cosas. Ahora, si el alfa también lo ponemos muy grande, también da unos pasotes así medio raros. Se fijan, ya hasta se salió por acá por los brincotes que dio. Entonces ahí se perdió porque ya se fue fuera de la función y no está reconociendo nada. Entonces también hay que. Por lo regular siempre son valores pequeños, pues. Si fijan, esta tuvimos la suerte que inicializó más cerquita y rápido llegó. Y pues ya sigue iterando ahí hasta que termina las 100 iteraciones. Entonces lo que les digo, las iteraciones, pues ahorita sí es así. O sea, ahí le pusimos aquí. Le podemos poner menos iteraciones. Y depende de lo que les digo. O sea, donde tengamos la suerte de inicializar. Aparte, ese es un problema muy sencillo. Entonces, pues sí llega aquí rápido, ¿no? Pero no sé si les quedó dudas en general del algoritmo como tal. Ese valor de ahí que aparece en el MATLAB de ZN, ese que era. Es el valor que tiene al final el de fitness. O sea, si se fijan, donde está el código acá. Al final tenemos un X y bueno, X1 y X2, que son las dos dimensiones, que serían esos valores, ¿no? La posición del vector, si se fijan, para este caso quedó igual. 0.0025, 0.0025. Y lo que hice fue evaluar el fitness para ver el valor que tenía y nos dice que es 9. Ok, ok. Ganamos ese el valor de fitness que tiene. Porque si vemos en la función, lo que estamos buscando aquí es, si se fijan, que si estamos, si lo vemos así como esta función dada, el valor de 9 sería el valor mínimo, ¿no?
¿Qué es lo que estamos buscando? La altura, pues, no estamos buscando el punto mínimo. Entonces, si empieza acá y baja, y sería aquí, ¿no? Si lo vemos acá, estamos buscando este punto de aquí, que sería el valor de fitness, el valor que estamos buscando, ¿no? Sería nuestro resultado de la función que estamos buscando, que sería esto de aquí. ¿Se fijan? El punto 0.25 y el punto 0.25 pues estaría muy dado al cero, muy cercano al cero, que Sí. sería nuestro valor, ¿no? Entonces lo que hace, lo único que mostré aquí al final, pues es el resultado final, ¿no? Para saber dónde llegamos y qué obtuvimos. Entonces, bueno, si nosotros aquí cambiamos la función objetivo, que es esta función de aquí, y cambiamos los límites, porque cada función viene con un cierto límite, ¿a dónde vamos a buscar? Y ya el algoritmo debería acoplarse a otra función objetivo. O debería trabajar en esa función. Entonces ahorita voy a decirles, esta página está buena para el principio que estamos. Déjense las comparto en el chat, para que la tengan. Donde aquí hay un montón de funciones objetivo. Fíjense, hay 27. Hay más, pero esas son como las más sencillitas. Porque para ahorita, pues es lo que vamos a ver, ¿no? Y si se fijan, dice que son funciones para optimización global, que no tienen restricciones. Ahí, aquí, por ejemplo, lo metemos a esta. Incluso viene su gráfica, las que se pueden. Y nos dice que esta es exclusivamente para 2 dimensiones. O sea, esta función se trabaja solo en 2 dimensiones. Las funciones de prueba son funciones dadas, creadas para probar ese tipo de algoritmos. Porque nosotros, para probarlo y saber que está funcionando bien, nosotros, pues inicialmente debemos saber cómo es la función para poder decir que tenemos un valor acertado, ¿no? Ya después que probamos esto en muchas funciones que dijimos, pues ya funcionan todas las funciones de prueba, yo lo podría extrapolar a decir, yo lo puedo meter en funciones o en problemas que yo no sé su gráfica, porque tiene muchas dimensiones, pero yo estoy casi seguro que voy a obtener un buen resultado porque ya lo probé en funciones muy complejas, en funciones que son difíciles y tuvo buenos resultados. Entonces yo estoy diciendo que ya va a tener buenas aproximaciones en un problema no conocido, que no conocemos su gráfica, que es realmente para lo que son creados este tipo de algoritmos. Creo que está así, así. Como esta función sí nos dice número de variables n. O sea, esta función puede ser desde una dimensión hasta n dimensiones. Aquí está la función. Y bueno, aquí está su espacio de búsqueda. Desde menos 15 a 30, y esta es como la gráfica en 2 dimensiones. Aquí no se aprecia tanto, pero cada de esos son piquitos y tiene como si fuera un cono, pero el cono está lleno de picos. O sea, no es un cono que baja directamente, sino cada conito es como muchos piquitos. Entonces esta función es de las difíciles, porque se ve sencilla así como si fuera un cono, pero cada cono tiene puntitos, entonces ahí sí, o sea, tiene como muchos locales, porque no es así aquí cóncavo como si ya fuera la paraboloide que vimos ahorita. Esa también creo que es de las difíciles, ajá. Si ven, también tiene muchos picos. Entonces, bueno, lo que quiero que hagan de tarea es que utilicen el algoritmo de gradiente para resolver 3 funciones de prueba de aquí. Busquen de las que sean en n dimensionales, las que ustedes quieran, 3 funciones de aquí, y lo van a probar con 30 dimensiones, o sea, con 30 variables de decisión. Para validar todo este tipo de algoritmos, lo que hacemos es, tenemos una función. Vamos a poner esta rastrein. Yo corro mi algoritmo una vez, tengo un resultado. Si yo lo vuelvo a correr, y si se fijan, incluso en esto mismo, cuando lo volvemos a correr con esos mismos valores, lo más probable es que me dé otro valor diferente.
Aunque este no tanto por lo que es el gradiente. Se fijan, llevaban de mismo por el tipo de función que es muy sencilla. Vamos a ponerle un paso más. Se fijan, aquí llegó a un diferente valor y nos da un valor de fitness diferente. Cuando nosotros lo corramos en ese tipo de problemas, como es una aproximación, pues vamos, cada que nosotros le demos una prueba, vamos a tener un valor diferente. Entonces lo que yo voy a hacer es, a cada función lo voy a probar unas 20 veces para tener esos 20 valores diferentes del resultado, y de ahí voy a hacer un análisis estadístico, donde voy a sacar la media, la mediana y la desviación estándar. Entonces, en base a eso, yo ya puedo decir, a mi campana gaussiana, también habla mucho de mi algoritmo. ¿Qué pasa si mi desviación estándar es muy grande? Quiere decir que los rangos de resultados pues, son muy variables, ¿no? Donde a veces fue bueno, a veces no, a veces sí, a veces no le atinaba, no llegaba, entonces eso habla del algoritmo. Pero puede decir, bueno, en una de esas le atinó casi al donde quería, pero luego tuvo mucha desviación estándar. Entonces, todo eso nos dice del algoritmo. Entonces, lo que quiero que hagan es ese análisis estadístico para esas tres funciones. Igual pueden ir haciendo la tarea como tal y la vamos a ir complementando, donde vamos a hacer esa comparativa. Para la siguiente clase vamos a ver otro algoritmo y ahora van a probar en esas funciones el otro algoritmo y lo van a comparar con el que ya tenemos, que sería el gradiente. Y luego veríamos otro algoritmo y igual lo metemos otra vez a esa comparativa y al final de cuentas me pueden entregar un reporte al final de la clase con los 5 o 6 algoritmos que alcancemos a ver, haciendo sus comparativas, ¿no? Y podemos decidir cuál funcionó mejor para ese tipo de funciones y ustedes me van a decir el por qué creen que funcionan sus conclusiones, ¿no? ¿Por qué sacó ese mejor resultado que los otros? En base a qué ustedes creen que fue mejor. No sé si tienen dudas hasta aquí. Profe, vamos a tener ¿A tener qué, perdón? un Classroom. Bueno, ahorita lo genero y se les paso el código por correo, porque como yo les iba a compartir la carpeta que tengo de Drive, donde están los algoritmos y las presentaciones, y ahí podemos crear una carpeta que diga reportes y nada más pegan un reporte al final cada quien. Ah, bueno, sí, como usted guste, pues. Sí, igual mejor lo hacemos así. Ahorita les comparto la carpeta de Drive y ahí nada más pues suben su archivo cada quien de su reporte final. O lo pueden ir subiendo de tarea por tarea, o sea, algoritmo por algoritmo, y al final los van pegando, ¿no? Los van complementando. Entonces ¿Alguna? los problemas que vamos a elegir son los que dicen lo de n dimensiones en la descripción, ¿verdad? Sí, que digan, porque por ejemplo creo que esta sí nomás es de 2 dimensiones, ajá. Sí, yo lo que quiero es que trabajen con muchas dimensiones. Ah, bueno, otra. Aquí yo trabajé con MATLAB. No sé ustedes si están familiarizados con MATLAB o si trabajan mejor con Python. No sé con cuál trabajen mejor. La idea de esto no es como tal el lenguaje de programación. O sea, yo les voy a dejar eso libre a ustedes. Ustedes trabajen con el lenguaje que ustedes mejor sepan utilizar. Entonces, nada más es pasar lo que es el algoritmo, o sea, como tal, adaptarlo al lenguaje que ustedes quieran y pueden trabajar con lo que ustedes quieran. Entonces, no tengo problemas con el lenguaje de programación. Yo, pues, uso MATLAB porque es el que me gusta, el que le sé un poquito más, también Python. Y bueno, este de aquí, si ustedes le dan aquí, están los códigos en MATLAB. Entonces, ya como está la función hecha. Entonces, sería también ahí. Pero, pues, nada más sería como de aquí, de hacerla en Python, que no es muy difícil. Bueno, estas. Si hay a lo mejor unas funciones un poquillo más elaboradas, pero pues tampoco es como muy difícil.
Y digan, como esta de aquí no tiene gráfica porque pues, no lo sacaron. Entonces ustedes escogen de aquí una, 3 o 4 de las que quieran. Yo digo que con unas 3. De las que sí diga, esta es para 4 dimensiones. Busquen las que sean n-dimensionales. Como esta de aquí es n-dimensional. Y van a probarla con el algoritmo del gradiente para esta vez. Si quieren ir subiéndolo, si tienen dudas, me pueden ir diciendo. Si no, pues ya lo pueden ir complementando conforme vamos avanzando con la clase. Entonces, ¿esta tarea para cuándo es? Pues es lo que les digo, la pueden hacer durante esta clase, para la siguiente clase ya la tengan, porque a la siguiente semana, el sábado que viene, pues vamos a ver otro algoritmo. Digo, al final yo les voy a revisar hasta el final del módulo, porque como vamos a ir complementando la tarea, como les digo, se va a ir creciendo, pues va a ir creciendo, pero no la dejen al final, porque al final van a tener que hacer todo de un jalón. Entonces mejor Ok, vayan ok. haciendo paulatinamente. Igual, si la quieren subir para revisar a la siguiente clase, si tienen dudas, pues también. O si no la hacen por falta de tiempo, también yo entiendo que varios trabajan, no hay ningún problema de eso. Y si lo quieren dejar al final, bueno, pero al final pues siempre se les junta todo, ¿no? Y luego recuerden que al final pues se les va a juntar con lo que yo haga conmigo y van a empezar también el otro módulo, entonces ahí se les va juntando. Y bueno, recuerden, la mayoría, bueno, no sé cuántos están becados de ustedes, pero sí tienen que tener cierto promedio los que están becados. Y bueno, en general una ley del posgrado de la UDG, cualquier posgrado es que no pueden tener una materia reprobada, ¿no? O sea, tengan beca o no tengan beca, no hay extraordinarios en este tipo de posgrados, ¿no? O sea, no hay como que repito la materia. Entonces, bueno, también tengan en cuenta ese tipo de situaciones. Al final yo les voy a dejar un pequeño proyecto, les voy a dar mucho más tiempo. Las tareas sí, o sea, sí tratan de entregarme el reporte al final de la clase, del módulo como tal. Después les voy a dejar un proyecto, para si les voy a dar más tiempo. O sea, yo sé que van a tener las otras clases, pero pues tienen más tiempo de hacerlo, ¿no? Para que antes de que se termine el semestre me lo puedan enviar y yo lo pueda revisar. Porque también como eso lo vemos al final, pues es como un poco más elaborado el proyecto. Y ahora sí, por ejemplo, los que ya tienen más o menos que van a trabajar, incluso pueden empezar a probar y les sirve de entrenamiento y de experiencia a entrenar una pequeña red neuronal con ese tipo de algoritmos. Puede ser su proyecto final, los que van a usar a hacer eso. Porque Suena pues no una sé, buena idea. van ganando experiencia en el tema que van a hacer de tesis y en cómo poder aplicar ese tipo de algoritmos a lo que van a hacer. A lo mejor, como les digo, son algoritmos más básicos, más sencillos, pero les sirve de experiencia, de cómo aplicarlo y qué resultados van teniendo. En una red más sencilla, no tan compleja como la que van a diseñar al final, para que lo puedan hacer rápido, entonces pues les va sirviendo de experiencia para eso. Y le van ganando tiempo al tiempo con el tema de tesis, con la clase y con todo. No sé Va si que tienen va. dudas del algoritmo como tal del gradiente. De mi parte, no. De mi parte tampoco. Bueno, entonces si no hay dudas ahorita, igual ya que empiecen a hacer la tarea, les surgen más, cualquier cosa, pues me mandan a este correo. Dime, David. ¿Qué tal, profe? Una pregunta. ¿El reporte de la tarea tiene que llevar algún formato en especial o puede ser No, pues va a un libre? formato más libre, pero sí háganlo completo, o sea, donde pues le pongan un abstract, un planteamiento del problema, donde hablen que es el algoritmo como tal, o sea, ahorita vamos a ver el gradiente, le ponen ahí un marco teórico de qué es el gradiente, hacen su desarrollo donde, bueno, en las funciones de prueba, que son las funciones de prueba, donde ahora sí lo mezclan las dos cosas, cómo se resolvió todo el desarrollo del problema y muestran los resultados. Los resultados, pues es el análisis estadístico que les digo. O sea, para cada una de las 3 funciones que elijan, o 4, se los dejo a su criterio, 3 o 4 funciones que elijan, van a probar el gradiente.
Y para cada una de esas funciones lo van a probar 20 veces. Van a tener 20 resultados de cada una de las funciones y van a hacer el análisis estadístico. Para la función 1, yo tengo esta media, esta mediana, esta es versión estándar. Este fue mi mejor resultado y este fue mi peor resultado. Entonces ya, para la siguiente función, yo vuelvo a correr 20 veces, tengo 20 resultados y hago el mismo análisis estadístico. Tengo mi media, mediana, es versión estándar, este fue mi mejor y este fue mi peor. Y lo ponen en una tablita. Luego, para la siguiente clase que veamos otro algoritmo, también van a meterle al reporte, ahora el otro algoritmo, hablar del algoritmo, cómo funciona, cómo trabaja, su estrategia de búsqueda, su desarrollo, cómo se metió ahora a ese otro problema, al mismo problema que vamos a resolver, y los resultados. Entonces van a hacer lo mismo. Van a correr ese otro algoritmo para esas mismas funciones que ustedes ya eligieron y hacer su análisis estadístico igual y se pega en la misma tabla que ya se tenía. Entonces va a ir creciendo. Y al final vamos a tener un reporte con varios algoritmos que están ahí explicados, que ustedes van a explicar en el reporte, donde la tabla, sí sería lo ideal, me dicen, de trabajar en las mismas funciones durante el semestre, sí, para poder hacer la comparativa más fácil entre algoritmos de los que vamos a ver. Entonces, por eso yo les digo que utilicen las funciones más complejas de las que vean ahí y que sean n-dimensionales porque todos vamos a trabajar en muchas dimensiones. Porque, bueno, también, cuando hablamos de este tipo de algoritmos, trabajar en pocas dimensiones, lo que yo decía, trabajar de 2 o 3 dimensiones, y cuando la función es cóncava, que es doblemente derivable, todos los algoritmos que vamos a ver de aquí de adelante, que son más como el cómputo evolutivo, para mí no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si la función es doblemente derivable y estamos hablando de pocas dimensiones, pues el algoritmo gradiente se los lleva a todos computacionalmente hablando y en eficiencia. Entonces no tiene caso que usemos los otros tipos de algoritmos, la metaheurística o el cómputo evolutivo. Hagan de cuenta que van a matar una mosca con una escopeta, pues ¿para qué? Agarran un matamoscas y ya, es lo más eficiente. Pero cuando los problemas crecen, o sea, de dimensiones y de complejidad, ustedes van a ver cómo el gradiente se empieza a perder. De hecho, en funciones que no son doblemente derivables, dependemos de la suerte, o sea, vamos a depender que nuestra inicialización, nuestro primer movimiento, esté donde está el punto máximo o el punto mínimo. Si no, se va a atorar en otro lado y nunca va a salir de ahí. Entonces, la idea es poder comparar durante pues no semestre, durante el módulo que nos toca, esos algoritmos y ver cómo se comportan en la misma función. Es lo que les comentaba al principio, que tenemos un problema y metemos un algoritmo y lo resuelve, y luego metemos otro algoritmo y lo resuelve mejor, y luego metemos otro algoritmo y lo resuelve mejor que los otros dos, luego metemos otro y lo resuelve mejor. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de mejorar esa situación. Entonces, por eso ahorita vamos a probarlo en funciones de prueba. Al final del semestre, lo que les voy a pedir, bueno, al final del módulo, lo que les voy a pedir es que hagan un proyecto. Como las redes neuronales, los que me dijeron que van a trabajar con redes neuronales, a mí me gustaría que aplicaran los algoritmos que vimos en esa red neuronal, porque ya es un problema real y es un problema diferente, no es una función de prueba, donde nosotros esperamos algo de la red, que esperamos lo que queremos que haga, y podemos ver si trabajó bien o no, y cuál trabajó mejor para esa red neuronal. No sé si quedó un poco más claro. Sí, todo muy claro, profe. Entonces, ¿ya no tienen más dudas? Yo nada más una más, profe. La clase, la videollamada, ¿la va a compartir también en la carpeta? Pues creo que en cuanto se sube, se les comparte automáticamente a los miembros, ¿no? Ah, ok. Creo que les da acceso luego. En caso de que no, pues me mandan un correo y ya se las pongo ahí en la carpeta, pero todavía no había tenido, o sea, en cuanto yo le doy que deje de grabar y en cuanto se sube al Meet, se les comparte automáticamente a ustedes también. Creo que a todos los que estaban invitados, pues se comparte el video y lo pueden accesar para cualquier consulta que tengan. ¿Alguna otra duda, comentario? Entonces, si quieren, los veo el siguiente sábado, también igual a las 9, y usamos el mismo link que hoy para conectarnos. Va.
Gracias. Gracias, profe. Nos vemos.